Queridos hermanos y hermanas, a veces lo más peligroso no es una caída ruidosa, sino acercarnos a comulgar en el silencio de un corazón ya cansado. Una palabra no perdonada que enfría la familia, una deuda o una falta de rectitud que pesa en la conciencia, un hábito secreto que nos obliga a vivir con dos caras y luego nos adormecemos diciendo, todo está bien. Pero la Eucaristía no viene para pasar por nuestra vida como un rito. Viene como el médico que entra justo en lo que escondemos más hondo para devolvernos la verdad, devolvernos la paz y abrirnos un camino para levantarnos desde el confesionario hasta el altar y desde el altar de vuelta a la cocina, a la mesa, al trabajo y a cada palabra de cada día. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que estamos en la iglesia, vemos a la fila avanzar hacia la comunión y el corazón de pronto se nos hunde un poco. No porque rechacemos la Eucaristía, al contrario por reverencia y temor santo. Algunos se dicen, voy a misa, rezo, intento vivir decentemente. Seguro que estoy bien y se acercan casi por costumbre. Otros se quedan en el banco sin atreverse a levantarse, con el corazón acelerado, como si una voz interior les reprochara. Tú no eres digno, no toques lo santo. Y también hay quienes caminan con temblor, sin saber con claridad dónde están delante de Dios, con miedo de equivocarse y con miedo de ser mirados. Quiero hablarles como un padre que ha encontrado muchas almas, que ha escuchado muchos suspiros en el confesionario y decirles que esas sensaciones son reales. No los alejan de Dios si los conducen a la verdad y los llevan a su misericordia. La Eucaristía es un don inmenso. No es un símbolo vacío ni un rito para cumplir, es el mismo Jesucristo que se entrega con su cuerpo y su sangre. Al comulgar recibimos al que fue crucificado y resucitó, al que conoce cada herida, cada caída, cada intento nuestro de levantarnos cuando ya no nos queda fuerza. Por eso, la comunión es gracia y también llamada a la conversión. Es gracia porque el Señor viene a alimentarnos y a sanarnos. Es llamada a la conversión porque si lo recibo y a la vez me aferro a la oscuridad, si elijo quedarme voluntariamente en aquello que sé que contradice a Dios, el corazón se divide y yo mismo empiezo a sentir sequedad y peso, aunque por fuera siga asistiendo y comulgando como de costumbre. Pero, queridos hermanos y hermanas, hay otra verdad que debemos decir con ternura. Hay personas que no quieren vivir en contra de Dios y, sin embargo, viven atrapadas por el miedo. Se examinan sin descanso, buscan faltas por todas partes y llegan a pensar que un pensamiento fugaz ya los aparta del Señor. Temen hasta perder la paz, comulgan con angustia o dejan de comulgar por vergüenza. Dios no quiere que sus hijos vivan así. Prepararse dignamente no es torturar el alma. Prepararse dignamente es entrar en la luz con humildad para que el Señor toque lo que necesita curación y la conciencia pueda descansar. Recuerdo a un hombre sencillo, de esos que vuelven del trabajo y se detienen un momento en la iglesia. Hablaba poco. Una tarde se me acercó al terminar la misa con los ojos bajos, con una voz pequeña como si tuviera miedo de molestar. Me dijo, Padre, comulgo con frecuencia, pero cuanto más comulgo, más vacío me siento. Me irrito con mi esposa y con mis hijos, me enciendo con facilidad en el trabajo, no hago nada escandaloso, pero noto el corazón endurecido. Me da miedo, no sé si estoy ofendiendo al Señor. Al escucharlo comprendí que su miedo escondía una invitación. Hay almas que no caen en pecados graves de manera ruidosa, pero caen en una dureza silenciosa. Uno puede seguir trabajando, sostener la casa, mantener una apariencia correcta y por dentro estar lleno de irritación, de amargura, de inquietud, sin suavidad, sin paz. Entonces se comulga por costumbre, sin detenerse a preguntar,
¿Qué llevo realmente en el corazón? ¿Qué me está alejando de Dios? ¿Qué me está separando de los míos? ¿Qué me está separando de mí mismo? ¿Cuántas veces nos acercamos a comulgar con una discusión aún sin sanar, con una palabra hiriente que no hemos reparado, con una frialdad que se ha instalado en la familia? ¿Cuántas veces abrazamos un orgullo pequeño, pero lo apretamos tanto que ya no queda espacio para que Dios entre? ¿Cuántas veces tapamos el cansancio con trabajo, con pantallas, con distracciones rápidas? Y luego venimos a la iglesia con el corazón disperso. Queridos hermanos y hermanas, no digo esto para condenarnos, sino para que nombremos la verdad, porque cuando la nombramos podemos llevarla al Señor. En el Evangelio, Jesús pronuncia una palabra fuerte y llena de misericordia. Enseña que si uno va a presentar su ofrenda y recuerda que está en conflicto con su hermano, que primero se reconcilie y después vuelva a ofrecer. No lo dice para asustarnos, sino para despertarnos. El Señor ve la relación profunda entre el culto y la vida diaria. Él no busca ritos hermosos con un corazón cerrado. Busca un corazón verdadero, un corazón que se deja ablandar, que sabe pedir perdón, que sabe volver, que sabe regresar. Y aquí tocamos un mecanismo interior muy común que pocos se atreven a mirar de frente. Es el mecanismo de adormecerse y el mecanismo de castigarse. Algunos se adormecen, viven mucho tiempo en una costumbre equivocada y poco a poco dejan de verla como equivocada. Uno se acostumbra a explotar, a hablar con sarcasmo, a humillar sin darse cuenta, a despreciar al que tiene al lado, a permitir cosas impuras como si fueran normales, a evitar la verdad del propio corazón y se dice, Dios comprenderá. Otros se castigan, basta un fallo pequeño y ya se sienten indignos. Sienten a Dios lejos, se sienten rechazados. Ambos caminos quitan libertad. Uno adormece la conciencia, el otro la estrangula. Dios quiere una conciencia despierta, pero despierta en paz. En la primera carta de San Juan hay una claridad luminosa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y también afirma que si confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos perdona y nos purifica. Escuchen bien, no es que solo los perfectos puedan acercarse, es que los que se atreven a entrar en la luz son purificados. Ese es el camino de la iglesia, el camino de los que reconocen su fragilidad y desean ser sanados. Comulgar dignamente, en primer lugar, no significa hacerse perfecto de la noche a la mañana. Comulgar dignamente es vivir en gracia, es decir, no permanecer deliberadamente en aquello que uno sabe que es pecado mortal, y si uno ha caído, levantarse con el sacramento de la reconciliación. La Iglesia enseña que, cuando una persona es consciente de estar en pecado mortal, necesita confesarse antes de comulgar. No es una norma fría, es un acto de amor. Piénsenlo. Si mi casa interior está desordenada, si hay cosas peligrosas y rotas, y aún así invito a un huésped queridísimo sin limpiar ni reparar, diciendo, seguro que entenderá, eso no es respeto. Del mismo modo, si mi conciencia sabe que estoy en una situación objetivamente contraria a Dios y aún así comulgo, ya no es confianza, es negar la verdad. Y negar la verdad termina secando el alma. Al mismo tiempo, quiero abrazar a quienes tiemblan y se preguntan sin parar, ¿tengo pecado mortal? ¿He cometido algo grave? ¿Me habré equivocado? Queridos hermanos y hermanas, si ustedes son de corazón ansioso, si son de los que se asustan con facilidad, recuerden esto. Dios no juega a tender trampas a sus hijos, no espera que caigamos para castigarnos. Él es Padre. Cuando un hijo se confunde, el Padre quiere guiarlo. Por eso, si sienten que viven en una inquietud constante, busquen un director espiritual o un confesor estable y aprendan a obedecer con sencillez. No den vueltas solos en preguntas interminables. Eso no es humildad, eso es estar atado. Cristo vino a desatar.
El primer paso en este camino es simple y muy real. Antes de acercarse a comulgar, aprendan a detenerse un instante y decir en el corazón: Señor, quiero recibirte con un corazón verdadero. Hazme ver qué me impide amarte y amar a los demás. Dame la valentía de ir a confesarme si lo necesito. No dejes que me engañe a mí mismo, pero tampoco permitas que me maltrate por dentro. Una oración así, dicha despacio, puede abrir un camino entero. El paso siguiente también es concreto. Hagan un examen breve, sin dramatismos, sin ansiedad, pero con sinceridad. 3 preguntas pueden bastar. En mi relación con Dios, ¿qué descuidado que me ha enfriado por dentro? En mi relación con los demás, ¿a quién he herido con palabras, con actitudes, con indiferencia, con egoísmo? En mi relación conmigo mismo, ¿qué he alimentado que me quita libertad y paz? Solo eso. Si la respuesta los lleva a algo serio que la conciencia reconoce con claridad, no lo pospongan. No dejen que pasen meses o años. Vuelvan al sacramento de la reconciliación, no para recibir reproches, sino para ser levantados. Les hablo como quien ha visto muchos milagros silenciosos. He visto personas entrar al confesionario con el rostro tenso y salir con una ligereza nueva, como si se les hubiera quitado una piedra del pecho. He visto a quienes cargaban una vergüenza antigua, pensando que nadie los comprendería, pensando que Dios estaba cansado de ellos. Y al confesar en la luz descubrieron que seguían siendo amados, que seguía habiendo un camino de regreso. He visto a quienes creían que su vida espiritual estaba muerta y en realidad estaba solo atascada por una herida no curada, por un nudo no deshecho. Dios usa la reconciliación para desatar ese nudo. Dios usa la Eucaristía para alimentar de nuevo la vida. Y el paso final de esta primera etapa es una decisión pequeña. No hace falta prometer cosas grandiosas. Si descubren que comulgan por costumbre, elijan un gesto concreto para renovar el corazón. Llegar unos minutos antes y sentarse en silencio sin el teléfono. Después de comulgar, no levantarse de inmediato, sino susurrarle al Señor como a un amigo: Señor, estoy cansado, estoy confundido, quédate conmigo. Decidir confesarse en la semana sin esperar a sentirse aplastado para volver. Y si hay alguien a quien han dejado de mirar con ternura, alguien a quien evitan, alguien con quien se han cerrado, pidan al Señor la gracia de empezar con un paso mínimo. Un saludo, un mensaje, un gesto sencillo. La Eucaristía no es solo para los labios, la Eucaristía quiere entrar en el modo de vivir. Queridos hermanos y hermanas, no quiero que se vayan con más miedo, quiero que se vayan con más luz y con más esperanza. Luz para saber dónde están, esperanza para saber que siempre existe un camino de retorno. Cristo no llama a los fuertes que se bastan a sí mismos, llama a los que tienen hambre. Dios no abre el confesionario para complicar, lo abre para que cualquiera pueda ponerse de pie. Y sin embargo, hay una cosa más, muy concreta, que a veces se nos escapa. Hay pecados que no nacen de un instante impulsivo, sino de relaciones rotas que se prolongan, de palabras que parecen pequeñas, pero dejan a otros sangrando por dentro, de años de convivencia en los que dejamos de mirarnos con suavidad. Puede que no hagamos algo escandaloso, pero dejamos morir poco a poco la caridad. Y cuando la caridad muere, el alma se vacía, aunque comulgue. Muchos se agotan no por falta de prácticas religiosas, sino por falta de amor verdadero en casa, por falta de reconciliación, por falta de una disculpa, por falta de una mano que se tiende en el momento justo. Entonces quiero dejarles una pregunta que abra el corazón para el paso que viene. Cuando hablamos de prepararnos dignamente para comulgar, hemos mirado lo suficiente las grietas del amor en la vida diaria, sobre todo con quienes tenemos más cerca, en la familia, en la comunidad, en esas conversaciones que parecen normales,
pero que hieren a otros durante mucho tiempo. Queridos hermanos y hermanas, hay cosas que no sabemos nombrar, pero se quedan ardiendo por dentro como una pequeña grieta en la pared de una casa. Al principio es una línea fina y nadie le presta atención. Con los años, la grieta se ensancha, entra el aire frío, se mete la humedad y un día nos despertamos y la casa ya no se siente cálida. Con el amor pasa lo mismo. Muchos hogares no se rompen por un gran acontecimiento, sino por pequeñas agujas de cada día. Una palabra áspera, una mirada de desprecio, un comentario sarcástico que se presenta como broma, un silencio prolongado, una comida compartida en la que cada uno mira su teléfono, un enfermo en la casa y nosotros suspiramos porque nos resulta una carga. Y aún así seguimos acercándonos a comulgar. Seguimos rezando, seguimos cuidando la apariencia religiosa, pero por dentro el corazón se endurece, la oración se seca, la paz se va apagando. Digo esto no para cargarles más peso, sino para devolverlos a la verdad, porque la Eucaristía es comunión. Comulgar es recibir a Jesucristo y al mismo tiempo es ser unidos de nuevo a su cuerpo, que es la Iglesia, que son los hermanos que nos rodean, que son también los que comparten techo con nosotros. Si digo que estoy en comunión con Dios y al mismo tiempo arranco el corazón del que está a mi lado con palabras hirientes, con frialdad, con desprecio, entonces hay una contradicción dentro de mí. Esa contradicción no siempre grita, pero cansa el alma, convierte la fe en carga, hace de la comunión una rutina, vuelve la religiosidad una capa exterior. ¿Cuántas veces han suspirado por un familiar que según ustedes no cambia? ¿Cuántas veces nos decimos, ya he soportado suficiente, ya no tengo que pedir perdón, yo tengo razón? ¿Cuántas veces guardamos una amargura y la llamamos carácter, la llamamos sinceridad, pero en realidad es una herida no curada, un yo que se defiende, una dureza que asfixia a los demás? ¿Cuántas veces rezamos mucho y vamos a misa con frecuencia, pero no logramos hacer una cosa pequeña, decir una palabra suave o callar una palabra cortante? Queridos hermanos y hermanas, a veces el Señor no nos pide cosas grandes, solo nos pide una rendija para entrar y ablandar el corazón. Recuerdo a una mujer que solía llegar temprano a la iglesia. Se sentaba en el primer banco, muy recogida, movía los labios rezando, pero los ojos los tenía rojos. Un día vino a verme y me dijo que ya no quería comulgar porque se sentía hipócrita. Le pregunté por qué lo pensaba. Se quedó callada un buen rato y luego rompió a llorar. Me dijo, Padre, cuando vuelvo a casa me convierto en otra persona. No soporto a mi esposo. Él bebe, dice cosas que me hieren. Yo callo para no empeorar, pero por dentro voy acumulando. Luego exploto, digo palabras que no quiero decir, lo hiero, le echo en cara lo de antes, no perdono. Y siento que comulgo mientras odio a la persona que vive bajo mi mismo yo. Al escucharla, no me apresuré a dictar sentencias. Vi un corazón agotado. Hay personas que no son malas, solo están cansadas, han soportado mucho tiempo, no saben cómo cuidarse, cómo sostener la familia, cómo no perder la fe. Y cuando el cansancio se vuelve demasiado, aparece la amargura. La amargura hace que todo pierda sabor. Se pierde el sabor del amor, se pierde el sabor de la oración, se pierde el sabor de la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, si en su interior hay una zona de amargura así, no tengan miedo, no la usen como excusa para alejarse de Dios. Úsenla como motivo para acercarse más, pero acercarse en la verdad. A Jesús no le asusta nuestra oscuridad. Lo que más duele es que la escondamos y la llamemos normal. En el Evangelio, Él nos enseña un camino difícil y liberador: el perdón. Perdonar no es olvidar todo. Perdonar tampoco es decir que aquello no dolió o que no estuvo mal. Perdonar es poner a la persona
y la herida en manos de Dios para que la herida no siga gobernando la vida. Perdonar es negarse a ser prisionero de lo que otro hizo. Y a veces el perdón empieza con algo muy pequeño. Decirle al Señor: no puedo perdonar todavía, pero quiero. Empieza tú en mí. Algunos dicen: no puedo perdonar, porque si perdono me vuelven a hacer lo mismo. Queridos hermanos y hermanas, perdonar no significa permitir que el mal continúe. Hay situaciones que necesitan límites sanos. Hay circunstancias que requieren diálogo, cambios, ayuda. Pero lo esencial es que el corazón no alimente el rencor. Porque el rencor nos quita el aire, nos roba la libertad. Y cuando nos falta el aire, recibimos al Señor y el corazón sigue cerrado. Y entonces no podemos gustar su paz. En la carta de San Pablo a los Corintios, cuando habla de la Eucaristía, nos recuerda que quien comulga necesita discernir el cuerpo del Señor. Esa palabra no se dirige solo al pan consagrado, también se dirige al cuerpo místico que es la comunidad. Discernir significa reconocer lo santo que está aquí, reconocer que Cristo está presente, y por eso no puedo entrar en comunión con Él mientras rompo deliberadamente la comunión con los hermanos. Y en la carta de Santiago está escrito que no se quejen unos contra otros para no ser juzgados. No es para asustarnos, es para despertarnos, porque muchos pecados graves empiezan con un desprecio sostenido, con palabras que parecen pequeñas, pero que hacen que el otro muera por dentro. Queridos hermanos y hermanas, hay un tipo de pecado muy extendido que solemos minimizar: el pecado de la lengua y el pecado de la frialdad. La lengua hiere con críticas, sarcasmos, juicios, chismes, burlas. La frialdad hiere con indiferencia, con silencios, con tratar al otro como una carga. Hay niños que crecen en casas donde no falta comida ni ropa, pero falta una palabra de reconocimiento. Hay esposos que trabajan duro, pero vuelven a casa y solo reciben reproches. Hay esposas que cargan mucho, pero ya nadie les pregunta: ¿estás cansada? Y entonces uno busca en otra parte ser escuchado, o se encierra y se vive como dos extraños bajo el mismo techo. Esas grietas no son solo psicológicas, también son espirituales, porque donde muere el amor, la fe se apaga con facilidad. Donde se quiebra la comunión, la Eucaristía se vuelve distante. ¿Qué hacemos entonces, queridos hermanos y hermanas? El primer paso es mirar de frente, pero con misericordia. No digan: en mi casa siempre ha sido así, yo soy así. No digan: todos son así. Digan la verdad al Señor: Señor, he dejado que mi corazón se endurezca, he hecho sufrir a otros, he guardado amargura, he dicho palabras que no debía, he callado cuando debía consolar. Con decirlo, la luz empieza. Muchos temen confesarse porque piensan que serán juzgados. Pero en el confesionario, Cristo no los mira como un expediente, los mira como hijos. Él no se sorprende de nuestro pecado. Le duele que nos aislemos dentro de Él. El paso siguiente es elegir una cosa pequeña para sanar la comunión. No les digo que resuelvan todos los conflictos en un día. Les pido un paso pequeño, pero verdadero. Si han herido a alguien con palabras, pidan perdón, aunque sea con una frase breve. Si han estado fríos, comiencen con una pregunta de interés. Si viven en un ambiente de chismes, aprendan a detenerse, a no añadir más, a no echar aceite al fuego. Si se ven propensos a explotar, aprendan a retroceder un instante antes de hablar. Respiren hondo y digan por dentro: Señor, guarda mi boca. Son pasos pequeños, pero ablandan el corazón. Y cuando el corazón se ablanda, la comunión deja de ser una carga y se vuelve una fuente de fuerza. El último paso en este tramo es llevar esas grietas a la oración y a los sacramentos. Hay cosas que no podemos cambiar solo con voluntad. Hay heridas que necesitan gracia. Hay hábitos de ira, de acidez, de juicio que se han pegado como enredaderas. Y solo la gracia puede soltarlos.
Por eso les pido una oración breve cada día, especialmente antes de dormir. Señor, perdona mis palabras que han herido, sana en mí la amargura, enséñame a amar como tú. Y si descubren que han pecado gravemente contra la caridad o han roto la comunión de manera seria, no lo prolonguen, vayan a confesarse. La reconciliación no solo borra el pecado, también devuelve la fuerza para empezar de nuevo. Queridos hermanos y hermanas, muchos quieren cambiar, pero esperan primero que el otro cambie. Dicen, cuando el otro pida perdón, entonces me hablando. Cuando el otro sea mejor, entonces perdono. Pero si todos esperan, la casa muere lentamente. A veces el Señor invita a que uno sea el primero en abrir la puerta. No porque sea derrotado, sino porque ama. No porque sea débil, sino porque quiere vida. Y lo sorprendente es que cuando uno en la casa empieza a cambiar el tono, empieza a ser menos áspero, empieza a orar con sinceridad, todo el ambiente puede transformarse. No siempre de inmediato, pero la vida comienza a volver. Quiero que lleven una imagen cuando se acercan a comulgar. Jesús no viene como un inspector que revisa la casa, viene como el médico que visita al enfermo. Si le abrimos, entra. Si decimos la verdad, sana. Si nos humillamos, levanta. Y cuando somos sanados, también somos enviados a sanar con palabras más suaves, con miradas más respetuosas, con más paciencia, con menos juicio. La Eucaristía no se queda en el altar, quiere llegar a nuestra cocina, a nuestra mesa, a nuestro modo de hablar, a nuestro modo de reaccionar cuando estamos cansados. Pero hay todavía otra prueba que también rompe la comunión y que muchos temen mirar: la justicia y la verdad en la vida cotidiana. Hay tensiones en la familia que no empiezan por palabras, sino por dinero, por deudas, por falta de rectitud, por cosas pequeñas que se alargan. Hay conciencias pesadas no porque odien a alguien, sino porque saben que no han sido justos, no han sido honestos, han sacado provecho de lo que no era correcto. Y cuando la conciencia pesa así, también cuesta comulgar con paz. Están dispuestos a mirar esas cosas con el Señor, para que la verdad deje de asustarnos y se convierta en un camino de liberación. Queridos hermanos y hermanas, hay cargas en el corazón que no contamos a nadie, no porque sean cosas escandalosas, sino porque tocan la verdad y el dinero, la responsabilidad y los deberes. Hay cosas que se esconden no por miedo a las críticas, sino por miedo a enfrentarlas. Miedo a reconocer que uno se equivocó en algo que parecía pequeño. Miedo a corregir un hábito que lleva años. Miedo a devolver lo que no nos pertenece. Miedo a admitir que hemos vivido demasiado tiempo en un más o menos, hasta que la conciencia se fue gastando y un día, delante de la Eucaristía, el corazón se siente inquieto sin saber bien por qué. He encontrado a muchas personas así. No vienen al confesionario por pecados ruidosos, vienen por una inquietud silenciosa. Algunos me dicen: Padre, yo no hago nada grande, pero por dentro no estoy en paz, comulgo y siento peso. Rezo y las palabras no me entran. Y cuando se sientan, cuando se atreven a ser sinceros, suele aparecer algo muy de la vida, muy concreto. ¿Cómo vivimos la justicia si somos honestos, si somos responsables? Recuerdo a un hombre que se dedicaba al comercio. Vino a verme con el sombrero en la mano, dándole vueltas sin parar. Me dijo: yo voy a misa, hago caridad, pero siento una espina dentro. En el negocio a veces recorto un poco, exagero un poco, subo el precio cuando el cliente está apretado. Sé que no está bien, pero me digo que todos lo hacen. Y tengo una deuda con un amigo desde hace tiempo. No es que no pueda, pero voy aplazando. Me da vergüenza, me da miedo bajar la cabeza, me da miedo decir: me equivoqué. Queridos hermanos y hermanas, ese miedo es muy común. Muchos temen los pecados graves que se ven con claridad, pero no temen las pequeñas deshonestidades de cada día. Sin embargo, esas pequeñas cosas,
cuando se prolongan, endurecen la conciencia. Y una conciencia endurecida hace que la comunión se vuelva indiferente o se vuelva inquietud. En la vida espiritual hay una verdad profunda. Dios no mira solo lo que hacemos dentro de la iglesia, también mira cómo vivimos fuera. Mira cómo pagamos a quienes trabajan, cómo cumplimos una promesa, cómo trabajamos cuando nadie controla, cómo decimos la verdad cuando la verdad nos cuesta. Mira cómo usamos el dinero. Si hay justicia, si hay rectitud, si dejamos que el dinero mande sobre la conciencia, y si hay rincones oscuros, allí podemos seguir rezando y comulgando, pero por dentro se levanta un muro. Ese muro no lo levanta Dios, lo levantamos nosotros con excusas, con déjalo así, con veces en que apagamos la voz de la conciencia. ¿Cuántas veces nos decimos: solo tomé un poquito, solo lo hice para no salir perdiendo, solo lo dije para tener ventaja en el trabajo? ¿Cuántas veces aplazamos una deuda, aplazamos pedir perdón, aplazamos corregir lo mal hecho, pensando que todavía no es el momento, o que ya pasó? Pero la verdad no desaparece porque no la miremos, se queda ahí como una piedra dentro del zapato. Al principio uno se acostumbra, pero al caminar mucho duele, y al arrodillarnos ante el Señor, esa piedra nos quita la paz. En el libro de los Proverbios se dice que al Señor le repugnan las balanzas falsas y que se complace en el peso justo. Escuchen, Dios se interesa por la balanza, por la medida, por la palabra dada, por el contrato, por el modo de hacer negocios. Y en el Evangelio, Jesús dice que quien es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. El problema no es solo cuánto dinero, sino a quién pertenece nuestro corazón. Si nuestro corazón pertenece a la verdad, aunque cueste, elegimos lo correcto. Si nuestro corazón pertenece al beneficio, siempre buscaremos atajos, siempre nos justificaremos y perderemos la paz de los hijos de Dios. Conocí a una mujer trabajadora, hacía horas extra, pero el jefe le pagaba menos. Ella lo sabía, pero necesitaba el empleo y se callaba. Un día hizo lo contrario. Al cerrar cuentas, compensó llevándose algunas cosas a casa, diciéndose que se lo merecía. Vino a confesarse llorando. Me dijo: sé que está mal, pero me siento oprimida. Queridos hermanos y hermanas, la vida tiene injusticias reales. Hay personas explotadas, utilizadas, presionadas. La iglesia no cierra los ojos ante eso, pero incluso en esas circunstancias, el Señor nos invita a conservar una conciencia recta. Conservar una conciencia recta no significa aguantar callados para siempre. Puede ser necesario hablar, buscar ayuda, cambiar de ambiente, pero no porque a mí me hayan hecho mal. Yo elijo el mal. Elegir el mal no nos fortalece, solo nos ata más. Aquí hay un mecanismo interior muy peligroso, el de legalizar lo que no es correcto. Hago algo malo y luego busco un motivo para sentirme bien. Digo, todos lo hacen, digo, así es la vida. Si no lo hago, mi familia no come. Digo, solo recuperé lo que me correspondía. A veces esas frases tocan una parte real del sufrimiento, pero si las usamos para borrar la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, la conciencia se oscurece y una conciencia oscura deja de ver la necesidad de confesarse. Cuando ya no se ve la necesidad de confesarse, uno se aleja de la gracia sin darse cuenta. Queridos hermanos y hermanas, Dios no quiere que seamos listos a la manera del mundo, aprovechándonos, buscando huecos, pasando por encima. Dios nos quiere hijos de la luz, rectos, incluso cuando eso cuesta. Sé que algunos suspiran al oír esto, porque la vida es dura. No niego que la vida sea dura. Solo quiero decirles que no hay precio más caro que una conciencia sin paz. No hay ganancia más grande que un corazón limpio. Uno puede ganar algo más con engaños, pero pierde la paz al dormir. Uno puede ganar un negocio con trampas, pero se pierde a sí mismo y luego comulga con el corazón vacío.
Entonces, ¿cuál puede ser el primer paso? Pidan al Señor el valor de mirar algunas cosas muy concretas, no muchas, pero verdaderas. Hay alguien a quien ustedes le deben algo, sea dinero, sea una promesa, sea justicia, y lo han ido aplazando. Hay algo que han tomado, han retenido, han aprovechado, sabiendo que no era suyo. Hay algo en el trabajo que hacen a medias, cobrando completo, pero no trabajando completo, o engañando en horario, en responsabilidad. Hay algo que han dicho sin verdad para sacar provecho y el otro ha salido perjudicado. No tengan miedo de mirar. Mirar no es condenarse, es liberarse. El paso siguiente es llevar eso al sacramento de la reconciliación con humildad. Hay pecados ligados al dinero y a la justicia que no solo necesitan confesión, también necesitan reparación. Cuando hemos causado un daño, debemos restituir en la medida de lo posible. A veces no se puede devolver a la misma persona porque pasó el tiempo, porque no hay contacto, pero aún así se puede hacer un gesto de reparación, ayudar a los pobres, hacer una obra de caridad, cambiar el modo de vivir. Lo importante es que el corazón ya no se aferre al fruto de lo malo, sino que esté dispuesto a salir a la luz. Recuerdo a aquel comerciante. Después de varios encuentros, decidió hacer lo que más temía. Llamó a su antiguo amigo, pidió perdón por haber aplazado y empezó a devolver poco a poco. No es que fuera rico, pero me dijo: Padre, ahora duermo mejor, voy a misa más ligero, comulgo sin sentir que estoy escondiendo algo. Queridos hermanos y hermanas, eso es gracia. La gracia no es solo un sentimiento, la gracia es la verdad que libera. Jesús dice que la verdad los hará libres. La verdad a veces nos sonroja, nos obliga a bajar la cabeza, pero después llega la paz. El último paso en este tramo es vivir una disciplina sencilla de integridad. Cuando estén a punto de decir algo para ganar ventaja, deténganse un instante. Cuando estén a punto de hacer un pequeño atajo, pregúntense: ¿qué estoy alimentando en mí? ¿La verdad o la mentira? Cuando se den cuenta de que han fallado, aprendan a corregir pronto, no lo alarguen. Y si están en un ambiente lleno de tentaciones, donde la trampa se considera normal, pidan al Señor la sabiduría para proteger la conciencia, quizá cambiando la manera de trabajar, cambiando hábitos, cambiando amistades o buscando un acompañante espiritual que los sostenga. Queridos hermanos y hermanas, sé que algunos dirán: quiero vivir recto, pero tengo miedo de perder. Lo comprendo, pero recuerden que el Señor no abandona al que elige lo correcto. Tal vez hoy se pierda un poco, pero el alma queda libre. Tal vez hoy haya que humillarse, pero el corazón queda ligero. Y esa ligereza nos permite recibir al Señor con una alegría verdadera, no con una sonrisa forzada. Y todavía hay un ámbito más escondido que pesa más sobre la conciencia, que hace sentir vergüenza y soledad. Son esos hábitos secretos, esas dependencias silenciosas, esas cosas que ocultamos incluso a los más cercanos. Cuando no nos atrevemos a llevarlo a la luz, eso empieza a dirigir nuestra vida desde la oscuridad. ¿Están dispuestos a dejar que Cristo entre también allí, para que no solo perdone, sino que sane desde la raíz? Queridos hermanos y hermanas, hay una oscuridad que no hace ruido como una discusión, no se ve como una deuda, nadie la nota en el rostro cuando vamos a misa, pero está escondida en los rincones más íntimos de la vida. Son hábitos secretos, dependencias silenciosas, promesas que nos hicimos y volvimos a romper, cosas que escondemos por vergüenza. Hay personas que trabajan, cuidan a sus hijos, sostienen la familia, mantienen una apariencia correcta, pero cuando cae la noche empieza otra batalla. Una batalla en la mente, en el corazón, en la memoria, en los impulsos, en la soledad. Y lo que agota no es solo la caída, sino la sensación de vivir con dos caras, de no poder hablar con nadie, de temer que Dios se decepcione.
de culparse cada día y, después, intentar olvidar volviendo precisamente aquello que los ata. He encontrado almas así. Un hombre vino a verme después de la misa con pasos pesados como si llevara piedras. Me dijo: me siento como un hipócrita, sigo comulgando, pero hay algo que no me atrevo a decir. Caigo una y otra vez, lo intento de verdad. Me siento sucio, me siento indigno, tengo miedo de que Dios me desprecie. Queridos hermanos y hermanas, cuando escucho palabras así, no veo a alguien que deba ser apartado, veo a una persona pidiendo auxilio, veo a alguien encadenado y lo que necesita no es un martillo para golpearle más, sino luz, verdad, misericordia y un camino realista para levantarse. Aquí hay un mecanismo interior muy doloroso. Cuando caemos en cosas ocultas, solemos entrar en un círculo. Ese círculo empieza con tensión, cansancio, soledad o con una herida antigua que vuelve a tocarse. Luego buscamos una salida rápida para sentir alivio. En ese momento no pensamos mucho, solo queremos olvidar. Después vienen el arrepentimiento, la vergüenza, el desprecio hacia uno mismo. Y por la vergüenza no nos atrevemos a ir a la luz, no nos atrevemos a confesarnos, no nos atrevemos a pedir ayuda. Nos decimos que la próxima vez será diferente, pero no cambiamos nada en la forma de vivir, no cambiamos nada de las ocasiones que nos hacen caer y volvemos a caer. Cuanto más caemos, más vergüenza. Cuanta más vergüenza, más aislamiento. El aislamiento nos vuelve débiles. La debilidad nos hace caer con más facilidad. Ese es el grillete. Queridos hermanos y hermanas, si alguno de ustedes está en ese grillete, escuchen con atención esto. Dios no se sorprende de nuestra fragilidad. Él sabe que fuimos formados del polvo. Lo que Él desea es que no nos quedemos solos en la oscuridad. La oscuridad alimenta la mentira y la desesperanza. La luz alimenta la verdad y la esperanza. En el Evangelio hay una escena en la que Jesús se encuentra con una mujer a la que arrastran al medio de la multitud por su pecado. Todos quieren condenarla, todos quieren tirar piedras, pero Jesús no tira piedras. Hace algo muy distinto. Plantea una pregunta que obliga a cada uno a mirarse y uno por uno se van retirando. Quedan solo la mujer y el Señor. Y Jesús pronuncia palabras que liberan y que también llaman a la conversión. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Escuchen esos dos lados. No condena, pero tampoco llama luz a la oscuridad. No apaga la esperanza, pero tampoco adormece la conciencia. Así cura el Señor. Algunos oyen hablar del pecado y creen que la iglesia solo quiere asustar. No, queridos hermanos y hermanas. La iglesia nombra el pecado porque quiere que seamos libres. El pecado no es solo romper una norma, es una cuerda que nos ata, que nos impide amar como deseamos, que nos roba la paz, que nos quita transparencia ante Dios. Y lo maravilloso es que cuando nos atrevemos a entrar en la luz del sacramento de la reconciliación, Dios no solo perdona, también empieza a sanar. Sanar no siempre ocurre de golpe como un milagro instantáneo, pero sana dándonos más claridad, más firmeza y pasos concretos para salir poco a poco de la cadena. Recuerdo a otra persona, una madre, me dijo: yo no soy mala, solo estoy demasiado sola. Mi esposo está lejos, yo me quedo con los hijos, trabajo y cargo con todo. Por la noche todos duermen, la casa queda en silencio y yo me siento vacía. Y en ese vacío busco cosas que no son sanas, lo sé, me da vergüenza. No me atrevo a confesarme porque temo que me miren por encima del hombro. Queridos hermanos y hermanas, hay pecados que por fuera parecen solo deseo, pero por dentro nacen de un vacío, de una sed de ser amados, de un cansancio sin abrazo, de un dolor sin escucha. Si solo regañamos la rama y no curamos la raíz, la persona se desespera más. Dios ve la raíz, Dios toca la raíz, Dios pregunta: ¿dónde te duele? ¿Qué te falta? ¿Cómo estás de solo? Y entonces dice:
Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa palabra no es para los fuertes, es para los agotados. Pero, queridos hermanos y hermanas, el descanso no significa dejarse llevar. El descanso es para tener fuerza y salir de los hábitos que nos destruyen. Algunos dicen, soy demasiado débil, no puedo cambiar. Yo quiero decir, no cambias solo, cambias con la gracia. Y la gracia suele llegar a través de pasos muy pequeños, pero verdaderos. El primer paso es dejar de llamarte a ti mismo con nombres crueles. No digas, soy sucio, no tengo remedio, Dios me odia. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios puede doler por la verdad, pero siempre abre un camino de regreso. La voz de Dios no aplasta, la voz de Dios levanta. Dice, eres mi hijo, estás herido, deja que yo te venda. El paso siguiente es llevar la oscuridad a la luz del sacramento de la reconciliación. Muchos temen confesarse por vergüenza. Pero, queridos hermanos y hermanas, la vergüenza puede ser una puerta, nos recuerda que eso no corresponde a nuestra dignidad. Sin embargo, si la vergüenza nos hace huir, se vuelve una cadena. Cuando ustedes se arrodillan en el confesionario, no se arrodillan ante un hombre para ser juzgados, se arrodillan ante Cristo para ser perdonados. El sacerdote no puede revelar nada de lo que se dice allí y tampoco tiene derecho a humillar a nadie. Su misión es ser un brazo de la misericordia. Lo importante es que ustedes nombren lo que deben nombrar con sencillez, con claridad, sin rodeos, sin adornos, sin desesperación. Cuando la oscuridad es nombrada, se debilita. Cuando se guarda escondida, se hace más fuerte. Y alguien preguntará, ¿y si me confieso y vuelvo a caer? ¿Qué? Queridos hermanos y hermanas, lo que Dios pide no es la promesa de nunca caer, sino un corazón que quiere levantarse y que quiere evitar lo que lo hace caer. Hay una diferencia grande entre ser frágil y luchar, y vivir en compromiso con el mal sin luchar. Dios ve esa diferencia, y el sacramento no es una máquina para lavar y ya, sino un encuentro para ser perdonados y recibir gracia para combatir. Aquí hay algo muy práctico. Muchos caen porque no cambian la puerta por donde entra la caída. Esa puerta puede ser quedarse solo muy tarde. Ciertos hábitos en internet, conversaciones que no son sanas, imágenes y contenidos que encienden el corazón y luego quitan el control. No quiero entrar en detalles, porque lo importante no es describir, sino reconocer. Hay cosas que son ocasión de pecado para mí, y si de verdad deseo ser libre, necesito el valor de poner un límite. El límite no es una prisión, es una protección. A veces el límite es apagar el teléfono más temprano. A veces es no quedarse solo en las horas en que uno es más vulnerable. A veces es pedir a alguien que acompañe espiritualmente, para no pelear solo. A veces es reemplazar hábito antiguo por uno nuevo, más sano. Quiero hablarles de ese reemplazo, porque así actúa el Señor con mucha delicadeza. Cuando el corazón está vacío, busca algo que lo llene. Si solo decimos no, pero no hay un sí, el vacío sigue y volvemos a lo de siempre. Por eso les pido un reemplazo pequeño y constante. Puede ser que, cuando llegue la tentación, en vez de pelear solos en la mente, se levanten, beban un vaso de agua, abran una ventana, respiren hondo y digan una frase muy corta. Jesús, sálvame. Puede ser tomar un rosario. No hace falta rezar largo, basta pasar las cuentas despacio para que el cuerpo también se calme. Puede ser abrir un texto breve del Evangelio, leer unas líneas para que el corazón vuelva a la luz. Puede ser enviar un mensaje al acompañante. Estoy débil, reza por mí. Son cosas pequeñas, pero rompen el círculo. Hacen que la ola no nos arrastre como antes. Y si vamos más al fondo, queridos hermanos y hermanas, hay que buscar la sanación de la raíz. Algunos caen por soledad, otros caen por estrés, otros caen porque fueron heridos.
humillados, abandonados, y llevan dentro una herida sin cuidado. Otros caen, porque en casa nadie escucha de verdad, y entonces buscan en otro lugar la sensación de ser mirados. Si ese es el caso, además de confesarse, hace falta un diálogo verdadero en la familia, hace falta un ambiente sano, hace falta un grupo de oración, hace falta alguien que sepa escuchar sin condenar. La iglesia no los deja solos, Dios no los quiere solos. Quiero poner en su corazón una esperanza real. No hay cadena más fuerte que la gracia de Dios. No hay oscuridad que no pueda ser perdonada si volvemos con sinceridad. Dios no se cansa de perdonar. Le duele cuando no vamos. Algunos dicen, soy demasiado malo, no me atrevo a acercarme. Pero, queridos hermanos y hermanas, precisamente porque somos débiles, precisamente porque estamos atados, necesitamos acercarnos. La Eucaristía es medicina para el enfermo, pero esa medicina debe caminar con la verdad y con la conversión para ser vida y no solo un rito que pasa. Y cuando empezamos a salir de esas dependencias ocultas, descubrimos algo muy profundo. Muchas veces lo que nos ata no es solo un acto, sino una mirada equivocada sobre nosotros mismos. Creemos que no valemos y por eso buscamos algo barato para llenar el vacío. Creemos que no somos amados y por eso buscamos una sensación rápida para olvidar. Pero Cristo viene a decirnos que nuestra dignidad no depende del éxito, no depende de ser fuertes o débiles, sino de que le pertenecemos a Él. Cuando creemos eso, el corazón empieza a sanar desde la raíz. Después de tocar este rincón escondido, naturalmente surge otra pregunta. Si el Señor perdona y sana así, ¿cómo hacer para que cada comunión no sea una costumbre, sino un encuentro que transforme, que nos haga más firmes, más despiertos y más en paz en medio de días tan exigentes? Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos recorrido, lo que queda no es una lista para asustarnos, sino una puerta para entrar. Si ustedes escuchan y solo sienten peso, solo sienten miedo, solo sienten que son malos, entonces nos hemos desviado del corazón del Señor. Pero si escuchan y reconocen algo muy real, que Dios los está llamando a volver a la transparencia, para que la comunión deje de ser una costumbre y se convierta en un encuentro que transforme la vida, entonces esa es la luz correcta, porque la Eucaristía no fue dada para que vivamos temblando siempre, fue dada para alimentarnos, levantarnos, cambiarnos por dentro y enviarnos a vivir una vida nueva. Algunos preguntan, entonces, ¿qué hacer para comulgar dignamente sin caer en dos extremos, la indiferencia y la angustia? Queridos hermanos y hermanas, esos dos extremos nos roban la paz. La indiferencia convierte la Eucaristía en un gesto que pasa. La angustia convierte la Eucaristía en un miedo constante. Dios no quiere ninguno de los dos. Él quiere la verdad con misericordia, una conciencia despierta con confianza, conversión con esperanza. Pienso en la parábola del hijo pródigo. Ese hijo cayó de verdad, se ensució de verdad, tuvo hambre de verdad y también se reprochó de verdad. Pero cuando se levantó y volvió, el padre no se quedó en la puerta contando sus faltas. El padre salió corriendo y lo abrazó. Y lo sorprendente es que ese abrazo no hizo al hijo orgulloso, ese abrazo lo hizo llorar y cambiar. Así nos trata Dios. No niega nuestro pecado, pero no permite que el pecado sea la última palabra. La última palabra siempre es la misericordia, y precisamente por la misericordia podemos mirar la verdad sin derrumbarnos. Queridos hermanos y hermanas, para comulgar en paz, lo primero es devolver al sacramento de la reconciliación su lugar en la vida. Muchos ven la confesión como algo para cuando hay un pecado gravísimo, pero la confesión frecuente se parece a limpiar un vidrio. El vidrio sigue siendo vidrio, pero si no se limpia,
la mirada se nubla. El alma también. Uno sigue yendo a misa, sigue rezando, pero entra menos luz y sale menos alegría. Cuando vamos al confesionario, no vamos a contar cosas para cumplir. Vamos a colocarnos delante del Señor para que Él lave y para recibir fuerza. Hay personas con una confesión sincera después de mucho tiempo, sienten que vuelven a respirar. Y quiero recordar esto a quienes viven con ansiedad. Confesarse no es un examen para que Dios atrape fallos. Confesarse es el lugar donde Cristo nos levanta cuando caemos. Lo segundo es aprender a prepararse antes de la misa con un pequeño alto. No hace falta complicarse. Basta llegar un poco antes, sentarse en silencio y decirle al Señor unas frases verdaderas. Señor, ¿qué traigo hoy a tu casa? ¿Dónde estoy cansado? ¿Dónde estoy irritado? ¿Dónde tengo miedo? ¿Dónde me he cerrado? Tócame ahí. Luego, hagan un examen breve, como hemos dicho, para que la conciencia se aclare. Si se dan cuenta de que están en una situación que la conciencia reconoce con claridad como pecado mortal, tengan el valor de no comulgar y de ir a confesarse. Eso no es vergüenza, es verdad. Y si no ven pecado mortal, pero sienten muchas heridas, comulguen con humildad y pidan al Señor que sane. Lo tercero es aprender a comulgar como un encuentro, no como un movimiento. Mientras avanzan, recuerden que van a encontrarse con aquel que los ama. Pueden susurrar por dentro: Señor, tengo hambre de ti, te necesito. Y después de comulgar, por favor, no se apresuren. Hay personas que comulgan y salen como corriendo de la iglesia. Pero si el Señor acaba de entrar en el corazón, darle unos minutos no es demasiado. Quédense un poco, respiren despacio, díganle al Señor lo más verdadero que llevan dentro. Pídanle la gracia de un paso pequeño durante la semana para que la Eucaristía encuentre un camino hacia la vida. Lo cuarto, y esto es muy importante, es dejar que la Eucaristía baje a la vida cotidiana con una decisión concreta. No quiero decisiones que ardan un día y se apaguen al siguiente. Quiero una decisión pequeña, pero constante. Puede ser decidir guardar la lengua cuando están a punto de decir algo que hiere. Puede ser decidir devolver una deuda, o al menos empezar a organizarse para devolverla. Puede ser decidir cortar una ocasión clara de caída, como no quedarse solo demasiado tarde, no abrir cosas que los debilitan, no entrar en conversaciones que destruyen a otros. Puede ser decidir rezar cada día un minuto con una frase sencilla: Jesús, quédate conmigo. Son pasos pequeños, pero cambian el modo de vivir. Y cuando la vida cambia, la comunión da fruto. Queridos hermanos y hermanas, también quiero decir una palabra a quienes, por su situación, no pueden comulgar durante un tiempo. Algunos por circunstancias familiares que aún no se han ordenado, otros porque viven una realidad contraria a la enseñanza de la Iglesia y todavía no tienen fuerza para cambiar de inmediato. No quiero que piensen que Dios los ha expulsado. No, ustedes siguen invitados a la misa a escuchar la palabra, a rezar, a hacer caridad, a caminar con la comunidad. Y hay algo muy bello que la Iglesia siempre recuerda: la comunión espiritual. Cuando no se puede comulgar sacramentalmente, uno puede decir en el corazón: Señor, creo que estás presente, te deseo, ven a mi alma y guíame hasta el día en que pueda recibirte plenamente. Dios no desprecia esa oración. Él usa ese mismo deseo para atraernos. Y para todos, recordemos esto: la Eucaristía no es un premio para quien nunca cae, es alimento para quien quiere levantarse. Pero para levantarse hay que ser sincero. Ser sincero significa no engañarse a uno mismo y tampoco maltratarse por dentro. Ser sincero es atreverse a nombrar la oscuridad, pedir gracia, corregir el camino y avanzar paso a paso. Les pido que hagan algo ahora mismo, solo en el corazón. Piensen en una cosa pequeña que el Señor está tocando en ustedes.
Puede ser una relación que se ha enfriado. Puede ser una deuda que se ha alargado. Puede ser un hábito secreto que les roba libertad. Puede ser una indiferencia que se ha vuelto costumbre. Y ahora digan una frase muy sencilla. Señor, aquí estoy, quiero empezar de nuevo. Creo que con una sola frase así, dicha de verdad, el Señor se alegra. Queridos hermanos y hermanas, antes de terminar, pongamos todo en la misericordia de Dios con una oración breve, pero verdadera, para que quien esté cansado pueda apoyarse en ella y seguir caminando. Señor Jesús, presente en la Eucaristía, te doy gracias porque no me abandonas, aunque sea débil, aunque esté cansado, aunque haya vivido en la oscuridad. Dame una conciencia clara y en paz para que no sea indiferente ante el pecado, pero tampoco caiga en desesperación por el pecado. Llévame al sacramento de la reconciliación, dame valentía para nombrar lo que debo nombrar y dame humildad para levantarme. Sana las grietas en mi familia, en mis palabras, en mi modo de tratar a los más cercanos. Ayúdame a vivir con justicia y con honestidad para que el corazón se vuelva ligero. Libérame de dependencias silenciosas y pon en mí un amor nuevo, una libertad nueva. Y cuando me acerque a comulgar, concédeme recibirte con fe, con reverencia y con deseo, para que la Eucaristía sea fuerza que me transforme cada día. Pongo mi vida en tus manos y te pido que te quedes conmigo siempre. Amén.